Bueno, vamos ahora sí a trabajar con las mediciones de los elementos del circuito eléctrico. Vamos a empezar con el tipo de medición más fácil que nosotros tenemos. Vamos a tener la resistencia. Entonces, déjenme poner mi cámara. Como les digo, hay que ignorar este Arduino, no es parte del circuito que estamos construyendo. Déjenme poner el multímetro por aquí. Y bueno, observemos que lo primero que tenemos que hacer, vamos a medir la magnitud de estas resistencias. Lo que quiero hacer es identificar cuál es cuál. Tengo la resistencia 1 que es de 1.5, entonces estoy en la creencia de que las acomodé por orden, que esta que está aquí, que la que está en la parte de arriba es la 1, luego la 2, la 3, la 4 y la 5, pero no siempre vamos a estar lo suficientemente seguros, así que vamos a hacer una medición de una de las resistencias. Entonces, la primera consideración que hay que tener es, hay que sacar la resistencia del circuito. Entonces observen que yo la saqué. Ya no pertenece al circuito. De esta manera, al estar aislada, pues no pertenece a una resistencia que esté en paralelo con ella. Si hay otra resistencia en paralelo y yo toco ambas resistencias, o si toco una sola resistencia pero están conectadas mediante otro punto, pues yo estaría midiendo el paralelo de ellas en vez de medir a esta resistencia sola. Entonces lo que va a pasar es que yo tengo que separarla del circuito, arrancarla y devolverla, y una vez que la mida la devuelva al circuito al que pertenece. Entonces voy a sacarla, ya está lista aquí libre. Entonces voy a verificar siempre que mis puntas estén conectadas en la magnitud correspondiente. La magnitud que nos corresponda es resistencia, está en estos que dice omega, por lo tanto la roja va a ir aquí, la negra siempre va a ir a este que dice com. Observen que si lo desconecto están por colores, entonces este negro siempre va a ir en donde mismo y este va a ir en ohms, donde están la omega mayúscula. Entonces ya tengo aquí mi resistencia. Lo primero que voy a hacer es prender el multímetro. Me voy a seleccionar en la perilla. Estoy esperando una medición de alrededor de... La resistencia 1 es una resistencia de 1.5 kilo ohms. Entonces voy a poner una escala apropiada. Bueno, la mayor parte de las mediciones van a estar entre menos de 50 kilo ohms. Bueno, observen que es en kilo ohms, así que vamos a ver cuál es la magnitud o la selección de la perilla correcta. Bueno, se me está acabando la pila, me está dando un mensaje que se me está acabando la pila. Esperemos me alcance para esta sesión. Entonces el rango apropiado, el que creo yo más apropiado, pues está a 200 ohms, definitivamente no, 2 kilo ohms, y luego está este de 20 kilo ohms. Así que esta escala sí nos va a permitir medir una de 1.5, esta de 2 kilo ohms también, pero hay veces que por precaución lo mejor es pasarte un poquito y luego te ajustas a la escala apropiada si necesitas mejor resolución. Entonces observen que tengo aquí un valor de 14.7. entonces esta resistencia que yo tengo es, déjenme ver qué número de resistencia es. Entonces esta que yo medí 14.7 es la resistencia 2, entonces algo no están bien acomodadas, por lo tanto voy a ponerla aquí para indicar, voy a ponerlo en la línea número 20. Vamos a tratar de encontrar otra de las resistencias. Me voy a ir para esta segunda que está aquí. Mido las dos puntas, observen que tengo que seleccionar las 17.9. Tenemos un 17.9, entonces eso corresponde a la a la resistencia número 7. Bueno, el valor más parecido es el de la resistencia número 7. Entonces lo voy a poner hasta abajo, indicando que es el número 7. Vamos a tratar de identificar alguna otra resistencia.
Bueno, déjenme ver si no, esto que se está acabando la pila no es un problema y me esté dando lecturas equivocadas. Voy a hacer una segunda lectura en la escala de 200 kilo ohms, me dice 17.7. Entonces me voy a quedar en esa escala de... En esta escala de 200 ohms, 200 kilo ohms, perdón. Y bueno, aquí tenemos la resistencia 2, acá tenemos la resistencia 7. Voy a poner la que sigue. .8, 9.9, entonces la resistencia de 9.8 es la 3 y la 4, entonces voy a ponerlo en la número 30. Ya puse la que medí en la número 30, que es esta que está acá. Esta es la 2, la 3, la 7. Entonces vamos a identificar cada una de ellas. Bueno, ya no me voy a pasar al documento. Aquí simplemente les voy a contar cuál es cuál. Estoy midiendo esta que dice 9.8. Significa que esta es la 4. Entonces lo voy a poner aquí en la línea número 40. En esta que está aquí. Vamos a medir esta que está aquí. 37.2, entonces tenemos que dejar la medición para que sea estable unos segundos. 37.2 significa que esta es la resistencia número 5, lo pongo en la línea número 50. Me voy a la resistencia que sigue. Estoy midiendo aquí los dos bornes, 14.8. Esta corresponde a la resistencia número 6. Lo pongo en la línea número 60. La que está abajo, es decir, esta que está acá es la 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces nos falta una resistencia. Aquí hay una de más. Esta que está aquí dice 1.5. Esta corresponde a la resistencia 1. Lo voy a poner en la línea 10. Y por esta que está aquí, me está costando mucho trabajo sacarla, pues debe de ser la de 1.5, que corresponde a la resistencia 8. Entonces esta que está aquí al principio es la 8. Vamos a empezar a construirlo. Voy a poner la 8 hasta en la parte del final. Y bueno, ahora sí están en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a empezar. Voy a quitar esto que está aquí. Voy a empezar a construir el circuito a partir de este diagrama. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí primero? Que la resistencia 1 está conectado al positivo y está conectada a un nodo donde está R2, R3 y R4. Entonces me voy a cambiar. Esta es R1. Bueno, vemos que por desgracia es una que tiene puntas pequeñas. Entonces un borne va al positivo y el otro borne va hacia donde está una junta donde van R2. Entonces aquí está al positivo y a otro punto donde está R2, R3 y R4. Entonces a ese mismo borne voy a conectar todas las resistencias R2, R3 y R4. Entonces voy a poner en este orden 2 en la columna H,
3 en la columna G, entonces vamos empezando, 2 en la H, aquí está un borne de R2, va en la columna H, es decir aquí, R3 que es esta, también va a ese mismo borne, a este mismo punto de contacto. Esta tiene patitas cortas, entonces la estoy dejando aquí. Y luego la resistencia 4, que va en la columna F, en esta que está aquí. Entonces apenas si me alcanza el espacio. Bueno, vamos a ver, ya están las 4, este nodo donde están un extremo de R1, un extremo de R2, un extremo de R3 y un extremo de R4, es ese punto que está ahí, que es en el diagrama que está aquí. Entonces R2 vamos a empezarlo a conectar con R5, R3, y observen que R2 no está conectado con R3, entonces hay que poner cierta precaución, que este R2 y R3 no están juntos, por lo tanto tenemos que usar espacios separados. ¿A qué me refiero con esto? R2, que es este, va conectado con R5, que es esta. Entonces los pongo en el mismo lugar. Y bueno, este punto que está aquí es la junta entre R2 y R5. Es decir, este punto que está aquí. Y bueno, las otras resistencias no van conectadas a ese punto. Eso significa que este punto que está aquí ya no lo puedo usar para conectar estas otras resistencias. Entonces hay que prestar mucha atención cuáles puntos sí se pueden utilizar. Entonces aquí vean que R3 y R4 no pueden ir en donde mismo. Este borne sí va donde mismo, pero el otro borne no. Entonces tengo que separarlas porque aquí están muy juntas. Bueno, voy a hacer un truco porque no me alcanza mucho el espacio. Esta R4 la voy a conectar hacia la otra línea. Entonces de esta manera este extremo de R4 ya no está conectado con el extremo de R3. Entonces lo que sigue es R6 va a uno de los bornes donde está, en este caso, R3. R3 va con R5, perdón, con R6. Observen, R3 va a un extremo con R6 y R6 va al otro borne donde está esta otra resistencia, que es la resistencia 5. Entonces yo tengo que sacar esta resistencia, debe de ir hasta este punto, o bueno, estos dos deben de estar en el y este deben de estar en el mismo punto. Entonces para hacerlo esto no siempre me alcanza las resistencias. Voy a ajustarle esta que está aquí para que me alcance la longitud de esta otra resistencia. Bueno, déjenme, esto suele ser un problema cuando tenemos unas resistencias con puntas muy pequeñas. Les recuerdo, esta es R6, va a la punta de R3 y va al nodo donde está R5, R6, R7 y R8. Entonces ese nodo pues lo voy a seleccionar como este punto. Entonces tengo que hacer que esta resistencia esté en ese mismo punto, pero a la vez no esté tocando este otro punto. Entonces aquí está. Ahorita falta R7. R7
va en uno de los extremos de R4, en uno de los extremos de R4, y luego va hacia el mismo nodo donde están conectadas las otras, que ese nodo está por aquí. Entonces aquí está el nodo de la parte superior, de la parte inferior, que viene siendo este que está aquí, este nodo. Entonces ya nomás falta conectar R8, que esté conectado a ese punto, y el otro extremo va al negativo de la fuente. En la fuente dijimos que el de arriba era el positivo, el de abajo era el negativo. Vámonos a hacer esa última conexión. Acá está en mi mano R8, entonces la tengo que conectar del negativo a este punto. Entonces aquí quizá no lo alcancen a ver tan bien con estos tamaños de resistencias. Puede ser muy complicado, pero a la vez las resistencias con patitas cortas pues le dan estética al circuito. Les repito, no vamos a calificar estética. Ok, entonces ya está conectado. Hagamos un repaso. Déjenme tener el mouse a la mano para hacer los cambios. Vamos al diagrama. Dice que R1 está conectado al positivo y el otro extremo va hacia un nodo donde están conectados. Esta que estoy tocando es R1. Luego está R2, R3 y R4, que son estos puntos. 4 resistencias, las primeras 4 resistencias van a ese nodo. Entonces ese nodo es esta línea. Aquí está R1, aquí está R2, aquí está R3 y aquí está R4. Luego aparece de R2 va a R5. Aquí está, esta es R5 y va a otro nodo donde aparecen las otras 3 resistencias, es decir, a este nodo. Está R8, R5, R6 y R7. Aquí está R5, R6, R7 y R8, que va a ese nodo donde están las 4 resistencias y va al negativo. Entonces ahora solamente falta alimentar nuestro circuito y ya podemos empezar a hacer las mediciones eléctricas. Vamos, lo que podemos hacer ahora es medir la resistencia total. Vamos a ver qué valor sale. Esta resistencia total no la calculé, no hice los cálculos, entonces vamos a medirla. Cuando vayamos a medir resistencia, nuevamente hay que hacerlo con el circuito muerto, es decir, no debe de tener carga, no debe de estar alimentado, no debe de haber una fuente de voltaje. Entonces veamos qué valor nos da. 13.6 kilo ohms. Esa es la resistencia total. Entonces déjenme anotarlo por aquí. 13.6 kilo ohms. Déjenme guardar esto. Y bueno, eso es lo que nos debería de haber salido si nosotros hacemos el cálculo analíticamente. Entonces déjenme cambiarme para poner la fuente de voltaje y empezar a hacer las mediciones, que de estas 3 magnitudes solamente vamos a medir voltaje y corriente. Entonces voy a pausar el video, continuamos en el otro.